venimos hablando acerca de los dones espirituales. Esta sería como la parte 3 de ese tema. Y quiero recordar de pronto un poquito de lo que hemos hablado, ¿no? Tenemos un texto base. Primera de Corintios 12:1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vimos un poquito lo que son los objetivos de los dones, que hay una diferencia entre dones, operaciones, ministerio, y que entendemos que los dones es algo que nosotros administramos. Quiere decir que vamos a dar cuentas por eso. Las operaciones, y cuando las veamos en su momento, nos vamos a dar cuenta que es algo que Dios mismo opera. Y el ministerio, pues es un servicio hacia la iglesia, hacia el cuerpo de Cristo en general. Y alcanzamos a ver en inicio acerca del don de profecía. Y vimos una diferenciación bien curiosa en el apóstol Pablo, porque dice que en casa de Felipe, las hijas de Felipe profetizaban. Quedó pendiente también mirar un texto donde dice Pablo, el Señor me viene dando testimonio de que me esperan ese tipo de cosas, cárceles, prisiones. Nos hace entender que hay tres formas. La operación es lo que Dios le va indicando a Pablo. El don de profecía, muy posiblemente lo que tienen las hijas de Felipe, que ellas simplemente profetizan. Y el ministerio, que es lo que ya está haciendo el profeta Agabo. Me quedó un puntico en la palabra precesión con respecto al don de profecía. El término precesión tiene mucho que ver con el concepto de presidir, pero da la idea de alguien que ya pasó por ese camino o que está viendo adelante, que está mirando hacia adelante. Y entonces, como mira adelante, alcanza a ver los obstáculos antes que otros. No sé si a ustedes les ha pasado que hay gente que camina y solo mira como el frentecito, pero hay unos que tienen como una forma de mirar panorámica, ¿no? Que logran ver más adelante. El don de profecía tiene esa virtud, la capacidad de mirar adelante y advertir sobre esos peligros que se ven adelante. En el don, eso es precesión. Entramos a los siguientes. Leímos la lista. Dones, profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, administrar y tener misericordia. Entremos al don de servicio. Romanos 16, 1 al 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces nos está hablando aquí de una servidora, la hermana Febe, y dice que ella es diaconisa. Utiliza el término diaconía. Es un término que se usaba antiguamente, ¿no? Hoy ya no llamamos diáconos, hoy decimos los staff. Suena más lindo, pero es la misma cosa. El término servicio, diaconía, servir, ayudar, se resaltan. Pablo dice, ella me ha ayudado a mí y ha ayudado a los santos. Podemos entender que el don de servicio es un don que está dispuesto para ayudar a otros. Servir, valga la redundancia, pero pues es que a veces nosotros confundimos servicio con servilismo. Servilismo es limpiarle los zapatos al patrón. Servicio es hacer cosas que edifiquen la iglesia. Muchas personas confunden que, ay, como tienes el don de servicio, ven y me lavas la loza en la casa. Esto ya es servilismo. Esto ya es que me utilicen en algo que no debe ser. El servicio tiene un objetivo de edificación, de apoyo a la iglesia, porque recordemos que los dones son utilizados principalmente para la obra, para la iglesia. Generalmente los diáconos son personas fieles, leales. La gente que tiene ese corazón de servicio tiende a ser muy leal, tiende a ser muy amiguera, le gusta compartir con otros y ser fiel en el sentido de que es cumplida. Yo recuerdo en una iglesia, una hermana, cuando llegó la hermana a la iglesia, tuvimos el líquido sagrado todos los domingos porque no lo teníamos. Porque a nadie se le ocurría tener una cafetera. Pero la hermana llegó y lo primero que llegó a los 8 días fue, ven, hermanos, voy a donar una cafetera para la iglesia. Yo no, pues el mejor servicio que puede hacer a la hora del Señor. Y nos tenía cada 8 días cafecito para los pastores, para los hermanitos. Eso todo el mundo estábamos felices con el café. Ella se preocupó por eso. Pero hay gente que no, nunca le interesa nada de eso. En otra ciudad, el templo. Nosotros pusimos bancas y un atril. La hermanita llegó, no, esto aquí hacen falta florecitas, aquí hace falta una cartelerita,
aquí hace falta un dibujito, un versiculito, y entonces cuando ya volvimos a los 8 días, pues eso estaba hasta oliendo a perfume el salón. Para ella era importante que el lugar estuviera bien organizado. Y era una personita que le gustaba estar pendiente de los hermanos, usted cómo está su merced de mercado, y siempre preguntando. Eso es servicio. Y no todo el mundo tiene eso. Toda la iglesia estamos llamados a servir, pero no todo el mundo tiene como ese espíritu de servicio. Esas personitas que andan como pendientes de todos los hermanos y como que saben qué necesita cada uno, ¿no? Recuerdo en una congregación estaban las diaconisas agarradas porque les tocaba lavar las sillas a unas y parece que han confundido algo con la fecha de la cartelera y entonces estaban peleando porque no sabían a quién le tocaba lavar las sillas ese día. Y yo recuerdo haberles dicho, bueno, pero ustedes tienen el don de servir o tienen la obligación de servir. A mí ustedes me están mostrando que ustedes de servicio no entienden esta vaina. Porque el que tiene el don de servir, a él no le importa si le tocó este domingo o el otro, sino que te mete en el asunto. Y recuerdo que habían hermanitas que uno no tenía ni que estarles pidiendo eso, pero ellas estaban pendientes de lavar las sillas, de organizar salón, de orar. Hechos 6, 1 al 6. Son dones que creo que se detectan mucho más fácil, ¿no? 6, 1 al 6 nos habla de la elección de los diáconos, servidores. Dicen, aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó pues la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Mire que aquí están hablando de los diáconos, pero están hablando del concepto de distribución. Y aquí hay algo que es curioso porque a veces nosotros creemos que servicios solo son los sugieres que tienen que lavar las sillas, limpiarle el escritorio al pastor. No. El diácono en el área del servicio en la iglesia, por ejemplo, hablamos de la secretaria de la iglesia. Generalmente es alguien que debe tener una actitud o un don de servicio, que es una persona que está atenta como a los detalles, a las cosas, que va a tener que atender gente, va a tener que, bueno, por favor, espérenme un momento, qué sé yo. Personas, por ejemplo, que ayudan en la parte logística de la iglesia. Ya no es solo luthier, ¿cierto? Hablamos de las personas que les gusta ayudar con los cables, que venga yo le ayudo a armar los equipos, que venga yo le ayudo a cargar pastor para la campaña evangelística. Es un don de servicio. Generalmente quien tiene ese don tiene la capacidad de ver lo que hace falta en la iglesia. Motiva a demostrar el amor supliendo las necesidades prácticas y de ayuda a quien lo necesita. Cuando hablamos de necesidades prácticas, es que esa persona, más que decir, vamos a orar por el hermano fulano metal, él dice, bueno, pero si necesita mercado, ¿por qué no hacemos una recolecta, pastor? Esa es la que más pide la iglesia. Pastor, mire que es que hace falta para un florero, mire que hay que hacer tal cosa. Es el don de servicio y se necesita. Provee. Recuerden que hablamos de que el profeta provee para las necesidades espirituales. Quien tiene el don de servicio provee para las necesidades prácticas. Importante que haya este tipo de personas en la iglesia. Muy importante. Hablaba con alguien alguna vez y le decía, mire, mucha gente cree que es ir a lavar sillas en la iglesia. Pero la persona que tiene el don de servicio tiene esa capacidad de limpiar, de transmitir algo con lo que hace. Cuando lo hace le queda bonito, cuando lo hace le queda agradable. Por lo general, las personas detectan que hay una mano diferente a otra. Hablemos del siguiente don, el don de enseñanza. Conocemos Nehemías 8:8, dice, y leían en el libro de la ley claramente, poniendo el sentido, de modo que entendiesen la lectura. ¿Quién estaba al frente allá en Nehemías 8:8? Uno de los mejores maestros de la Biblia, el sacerdote Esdras. El don de enseñanza. Hechos 17:11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban
en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hay algo con el don de enseñanza. Aquí los hermanos de Berea parece que tienen ese don, la capacidad de ser perspicaz, examinar las cosas, de no quedarse solo con lo que me enseñaron y amén, gloria a Dios, sino, bueno, venga, miremos, si esto es así, ¿cierto? Voy a examinar, voy a mirar, tengo ese espíritu crítico, no criticón, ese espíritu crítico. Hago la aclaración porque hay gente que, hombre, le encuentran pelos a un calvo. El que tiene el don de enseñanza tiene ese espíritu crítico, esa capacidad de querer mirar, de querer encontrar cómo funcionan las cosas. O sea, él no solo se queda sabiendo que las cosas funcionan, sino, oiga, ¿y cómo funcionan? Cuando usted encuentra el cómo funcionan, el que tiene el don de enseñanza, desde ese punto, no enseña solo acerca de los problemas, le busca soluciones. Él no se queda solo enseñando de la problemática o hablando de la problemática, sino que generalmente busca soluciones, soluciones prácticas. Hay algo que es muy curioso con el maestro y es que el maestro tiende a ser muy práctico, reacciona rápido, piensa rápido. Es un pensador ágil en ese sentido. Leamos Mateo 7, 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, el maestro de maestros, Cristo. Obviamente todo maestro debe tener el don de enseñar. Aquí nos dice algo interesante con respecto al maestro, que la tendencia del maestro es ¿a qué? A enseñar, y hablando del don, a enseñar cómo, con autoridad. Por eso, de alguna manera, muchas veces es de un carácter como muy inflexible. El maestro es muy cuadriculado. Él no negocia muy fácil. El quien tiene ese don tiende venga, pero es que si la Biblia está diciendo esto y no está diciendo lo otro, yo no tengo por qué negociarlo. No habla así muy fácil. Está tendiente a ser muy radical con lo que hace. También puede caer en ser muy cositero, pero pues la idea es que quien tiene el don encuentra como la forma de poder utilizarlo. Son pensadores claros, agarran rápido cosas, ayudan a aclarar la verdad, tienen el poder de impartir ciencia y conllevar a otros a la verdad revelada. Hablando de impartir ciencia, es llevar a los otros a la experiencia. Él no se queda solamente con dar información. Hay una frase por ahí que me gusta mucho, que dice que enseñar es recordarle a otro lo que ya sabe. No solo enseña, es capaz de hacer que el otro descubra que ya sabe lo que no sabía que sabía. Tiene la capacidad de impartir ciencia, por eso hablamos, por ejemplo, y una de las palabras que nos habla de enseñanza en el griego es didáctica. Que tiene el don de enseñanza usa la didáctica y usa la pedagogía. Ustedes saben que pedagogía era un estatus de un esclavo en Israel. Habían varios tipos de esclavos, pero uno de ellos era el pedagogo. A ese esclavo se le daba el trabajo de cuidar al hijo de la familia, a alguno de los hijos de la familia, y enseñarle a ese hijo. Entonces, cuando el papá no tenía tiempo, entonces delegaba a un pedagogo, o sea, un esclavo, pero era un esclavo habilidoso, y ese tenía que darse las mañas de enseñarle al hijo del patrón lo que tuviera que enseñarle, lo que se le delegara para enseñar. Entonces, de ahí surge para nosotros la pedagogía. Los pedagogos usaban la didáctica, entonces como ellos eran esclavos y ellos se criaban desde niños con palitos, con ramitas, jugando al piquis, ellos tenían la habilidad de utilizar esas herramientas muy naturales, muy humanas, para hacer su trabajo de pedagogía, para enseñar. Y eso es algo que tiene el don de enseñanza, tiene la capacidad de hacer, crear herramientas, utilizar recursos. Él no se vara para enseñar. Que una cartelera, que una imagen, que una buena frase, utilizar la voz. Para el maestro eso es mucho más sencillo que para otros. El maestro es más pausado, inquisitivo, perspicaz, halla la forma más fácil de enseñar. Le gusta utilizar herramientas para enseñar. Quien tiene el don de enseñanza no solo enseña, enseña a otros a enseñar. El profeta provee para las necesidades espirituales. El servidor provee para las necesidades prácticas. Quien tiene el don de enseñanza provee para las necesidades de la mente. Porque quien tiene el don de enseñanza tiene la capacidad de organizar ideas.
Un ejemplo en la Biblia, Lucas. Le dice a Teófilo, ¿cierto? Ya en el capítulo 1, me pareció a mí, mire que si hubiera sido un profeta hubiera dicho, estaba yo orando y ayunando y el Señor me reveló. No, Lucas dice, me pareció bien a mí, porque es que, hombre, Teófilo, sí, lo instruyeron, pero lo instruyeron mal, entonces lo voy a instruir bien. Y entonces me pareció bien a mí ponerte el asunto en orden. Ese es quien tiene el don de enseñanza. Tiene la capacidad de poner las ideas en un orden coherente que sea mucho más fácil de asimilar, de recordar. Entonces ahí vamos mirando. Si usted tiene esa capacidad de poner en cuadritos las cosas, de poner en número 1, número 2, número 3, hace parte de ese don. Miremos el siguiente. Exhortación. ¿Qué es exhortar? Mucha gente cree que exhortar es regañar. Es que voy a exhortar al hermano. Y entonces, ay, pobre pela que le van a dar a ese pobre hermano. Porque la gente cree que exhortar es regañar. Nada más lejos de la verdad. Exhortar es aplicar las verdades de Dios a situaciones particulares para alentar a otros. Nosotros usábamos una frase en una iglesia, es que voy a exhortovaciar. Eso era agregarle a la palabra de Dios, ¿sí? Para poder cumplir un cometido. No, eso no es exhortar. Exhortar es animar. De hecho, alguien que tuvo ese don fue Bernabé. Bernabé tenía la capacidad de alentar. De hecho, su nombre significa eso, aliento. Él tenía la capacidad de animar a las personas, de ver lo positivo en otros. Todo el mundo rechazó al apóstol Pablo, pero Bernabé le vio el lado bonito. Donde Bernabé no le ve el lado bonito a Pablo, no hubiéramos tenido esas 12 cartas escritas en el Nuevo Testamento. Se necesita el don de exhortar. Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Aquí se usa el término exhortar, pero mire que exhortar diciendo que sed salvos de esta perversa generación. ¿Cuál es el objetivo de esa exhortación? Animar a las personas a salir de una mala condición. La persona que tiene el don de exhortación tiene esa capacidad de ayudar a otros a, oiga, venga, espere, usted se está dando cuenta de lo que está haciendo. Y como que con esas frases escudriñan el corazón por allá y como que uno dice, uy, espere, donde usted no me diga. Encontramos, por ejemplo, la forma en que el profeta Natán exhortó a David. Él hubiera podido llegar como profeta, como buen profeta, a decir, David, el Señor me dijo que le saque los trapitos al sol, desgraciado. Mire que usted embarazó a la señora, mató al marido. No. ¿Cómo llegó Natán? David, venga, le cuento una historia. Parece que tenía el don hasta de enseñanza. El hombre usa la enseñanza y usa la exhortación bien utilizada. Le cuenta la historia de la ovejita, ¿cierto? Y después dice, bueno, eres tú. Eso es una forma de exhortar. Exhortar es lograr que el otro vea su error sin decirle que tiene un error. Yo recuerdo mi líder, el tipo tenía ese don. Un día en una reunión alguien le dijo, de mis consiervos, llegó a decirle, oiga, usted tiene la capacidad de bajarnos los calzones, darnos fuete y subírnoslos y nosotros no nos dimos cuenta, pero nos sirvió. Tenía una capacidad, yo no sé, de decirnos vainas durísimas y nosotros salíamos sobándonos, pero ay, gracias Dios por la juetera. Ese es el don. Nos lo decía de tal manera que se sentía uno como que, uy, la embarré, pero al mismo tiempo no solo se sentía uno mal, sino se sentía motivado a cambiar. Ese es el don de exhortación. Esas personas que tienen esa capacidad de llamar la atención, pero de una forma adecuada, correcta, de levantar el ánimo, de dar aliento. De hecho, el término exhortar significa algo así como exhalar sobre alguien. Le estoy dando aliento, le estoy dando respiración boca a boca. Eso es exhortar, es darle aliento. Hechos 13, 15 al 16. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio, con la mano dijo, varones israelitas y todos los que teméis a Dios, oíd. ¿Tener qué? Una palabra de exhortación. Bueno,
Levántenos el ánimo, denos algo que nos ayude, denos algo que nos anime. Ya no era solo predicación, era exhortación, era más una reflexión. Alguien que tiene capacidad de hacer reflexionar a otros con lo que va a decir. Podemos pensar, por ejemplo, en un caricaturista. Cierto que una caricatura a veces habla más que, uy, puso una frase ahí como que uno dice, wow, y lo animó. Y lo aprendí yo, mis hermanos. Con el trabajo de payaso aprendí a exhortar, porque yo antes vaciaba, porque entendía que exhortar era vaciar. Entonces, con el trabajo de payaso me di cuenta que uno es capaz de decir cosas muy duras, inclusive muy crueles, mientras la gente se ríe. Uno tiene la capacidad de, a través de el personaje, decir cosas y que puedan ser duras y crueles, pero decirlas de tal manera que no suenen de esa forma, que no dañen, que no afecten. De alguna manera, quien tiene el don de exhortar tiene esa capacidad muchas veces de decir cosas a veces crudas, fuertes, pero animar, alentar. Hechos 27:34. En un naufragio, el apóstol Pablo, Lucas, la gente que estaba en el barco estaban desanimados. Pablo va a ayudar allí. 27:34. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Versículo 36. Entonces, todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. ¿Qué hizo Pablo allí? Exhortó. Los exhortó a tener mejor ánimo. Pero aquí hay algo curioso con el don de exhortación, que dice, y comió. Cuando lo vieron comer, se pusieron a comer todos y tuvieron mejor ánimo. Hay algo interesante con la persona que tiene el don de exhortación y es que tiene la capacidad de animar con su actitud, no solo con sus palabras. La exhortación no es solo decir palabras. Yo puedo dar aliento cuando a mí me ven con aliento, cuando me paro de medio de una necesidad, cuando me paro en medio de una lucha. Entonces hay gente que tiene ese don. Uy, lo ve uno y este hermano acabó de perder el empleo. No, hermano, pero no se preocupe, Dios me dará otra cosa y tranquilo. Y entonces como que con esa misma actitud uno dice, no, pues si yo me quedo desempleado, pues ya sé dónde me arrimo, a que me animen. Porque uno ve al hermano animado. Esa persona que tiene ese ánimo, esa capacidad como de superar muchas de esas dificultades con su actitud, con su acción. Bueno, camine a ver, vamos, que usted puede, venga que nosotros podemos, camine, vamos a orar, vamos a visitar, vamos a hacer tal cosa. Esa gente que tiene esa capacidad de animar a otros de esa manera, no solo con sus palabras, sino con sus acciones. Eso es don de exhortación. Se necesita. Porque quien tiene el don de exhortación a veces dice esas frases que como que uno dice, oiga, la necesitaba. Segunda de Corintios 8:16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Aquí utiliza Pablo una palabra similar, solicitud. Y cuando hablamos de solicitud es que se le ven las ganas. La gente solicita está con esas ganas. Lo prenden a uno. No está pagado, pero lo prenden en un momentico. Logra el progreso personal, sabe motivar, animar, tiene el poder de animar a otros para que crezcan, para que maduren, pasen con éxito las experiencias de la vida. Siempre logran ver esa parte como positiva. Por ahora les digo que mi líder, en la primera iglesia que estuve, él tenía ese don. Yo recuerdo cuando mi mamá falleció, llegaban todos mis consiervos. Pero no llore, tranquilo, que no sé qué, que ya está en el cielo. Sí, yo sé que está en el cielo, pero a mí me estaba bien, hombre. Mi líder llega, me dice lo siguiente, me dice, Chino, ¿quiere llorar? Le digo, sí, señor, quiero llorar. Dijo, pues aquí está ese hombre. Venga, llora. Ese es el don de exhortación. Tiene la capacidad de animar de una forma diferente. Porque a veces nosotros no sabemos ni animar ni un enfermo, ¿no? Se necesita ese don. Persona que no tiene el don de exhortación. Se va a visitar un enfermo. Primera frase que sale, ¿no? Y de eso se murió mi abuelita. Usted supiera. Y sufrió. Eso no tiene el don de exhortación, ¿no es cierto? Quien tiene el don de exhortación tiene unas frases diferentes. Más animoso, ¿no? Tiene frases que, tranquilo que usted va a salir de esto. No se preocupe. Hay gente que no lo motiva a uno para nada, pero quien tiene el don, lo anima. Estimula la fe y el crecimiento personal de otros.
Se necesita esa gente que levante el ánimo de otros, que esté diciendo, hermano, lo esperamos en la iglesia. Quien no tiene el don, ¿sabe qué hace? Hermano, ¿y usted por qué no vino el domingo a la iglesia? Quien tiene el don, hemos estado orando por usted, necesita algo, lo hemos extrañado. Oiga, qué diferencia. Provee para las necesidades personales. ¿Por qué? Porque quien tiene el don de exhortación generalmente es muy amiguero, es muy dado a las relaciones personales, a tener muchos amigos, a ser muy querendón. El don de dar. Recordemos que cuando leímos acerca del don dice, el que reparte con liberalidad. Ya les voy a explicar eso. Hechos 2:45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Quien tiene el don de dar tiende a ser desprendido con los recursos. Quien tiene el don de dar generalmente es un empresario, echado para adelante con los negocios. Siempre dice, oiga hermano, no se vaya con las manos vacías, que siempre que llega una visita trae algo. No todo el mundo lo tiene. Y se necesita dentro de la iglesia ese don. Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Recordemos la canción, ¿cierto? Cuando Pedro oró, Tabita se levantó. Tabita tenía el don de dar. Ella le gustaba dar. Cuando se murió Tabita, ¿sabe qué hizo el Señor? No, esta se me muere y aquí aparecen todos los tancañinguis de la iglesia. No, levantemos a Tabita otra vez para animar a todo el mundo. Y levantaron a Tabita y resucitaron a Tabita. Qué bonito que hayan muchas Tabitas y que resuciten las que se hayan, sí, porque se necesitan en la iglesia. Se necesita. ¿Dónde dar? Hechos 10:1-2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cornelio. Hay algo curioso aquí con ese don de dar, ¿no? A Tabita la resucitaron y a Cornelio le mandaron ángeles. Como que esa gente que tiene el don de dar tiene experiencias sobrenaturales con Dios bien interesantes también. Es gente que está dispuesta a apoyar, a meterle el hombro, a decir, venga, vamos a respaldar la obra, vamos a respaldar el ministerio, ¿no? Hechos 24:17. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Ahí está hablando un poquito de Pablo, que él también tenía de esa generosidad. De hecho, él estaba muy pendiente, ¿no? También de la iglesia. Él dice que fue a Jerusalén y los hermanos de allá no le enseñaron nada nuevo. Pero cuando tuvieron necesidad, de todas formas, vamos a mandar. Ese estaba pendiente de cuánto vamos a mandar. De ahí escribieron los filipenses, ¿no? Son generosos y confiables. Comparten la ayuda material. Esa gente que saca el bocado de la boca para dárselo a otro. Tiene el poder de manejar y repartir bienes. ¿Quién debiera en la iglesia, hablo en la iglesia local, tener el don de dar? El tesorero de la iglesia. ¿Quién es el que más debiera orar por las ofrendas en la iglesia? El tesorero de la iglesia. Porque quien tiene el don también anima a otros a dar. Yo recuerdo, nosotros estuvimos en una congregación con mi esposa. Había un hermanito. Él era empresario y tenía un socio. Él se convirtió a Cristo y él dijo, no, hay que bendecir la obra, hermano, yo voy a bendecir. Pero el socio decía, no, pero es que trabajemos los domingos, que no sé cuántas. El hombre le dice al socio, mire, hagamos una cosa, yo sé que usted no es cristiano, usted no cree en nada de eso, pero yo no voy a trabajar los domingos. Hagamos una vaina, yo voy a sacar de la empresa el diezmo y no vamos a trabajar los domingos. Y probamos por un mes. Si se va a pérdidas el negocio, yo le repongo a usted su plata. Pero si nos va mejor, entonces usted no abre los domingos y vamos a estar sacando el diezmo de la empresa. Un cristiano diciéndole a un inconverso. El otro dijo, pues suena bueno el negocio, igual yo no pierdo nada. Ah, bueno, listo. Pues el hermano llegaba literalmente con los bojotes de plata en la mano. Él no traía ni sobre porque no le cabían entre los sobres. Entonces él llegaba con los bojotes, pastor, yo quiero dar por la ofrenda, y sacaba los bojotes de plata y los echaba. Ese socio se agarraba a la cabeza, nos contaba él. Dijo, no, pero es que llegan más clientes y llega más gente y llega más gente y hemos vendido el doble, el triple. Y empezó Dios a bendecir a esa gente. Pero es que él tenía esa costumbre.
Y él veía a un hermano así como mal vestidito y le decía, hermanito, ¿usted cómo está? ¿Tiene trabajo? ¿Cómo? No, hermano, que estoy esto. Hermano, tome ahí para el mercadito. Y tenía esa costumbre de bendecir. Tiene el poder de manejar y repartir bienes. Generalmente, por eso digo, tienden a ser administradores, tienden a ser empresarios. Si la iglesia tuviera ese tipo de personas al frente también, muy importante. Le motiva a ver que la obra de Dios y el ministerio de otros avance y tenga éxito. Y provee para las necesidades materiales y emocionales de la iglesia. ¿Y por qué decimos emocionales? Muy curioso que nos pasó con mi mamá recién, muy convertidos, poquito tiempo de ser convertidos. Venían hermanitos y nos traían de pronto mercadito porque estábamos bastante mal, estábamos pasando una situación bien fuerte. Venían, nos traían mercadito. Oiga, pero es como si ese mercado se acabara rápido. Eso fuera par boliones y se acababa. Vino una vez una persona y dice, el Señor me dijo que les trajera esto, pero que ustedes lo van a recibir y no les va a volver a faltar nada. Y oró por nosotros y nos entregó. Y no era que fuera un montón de mercado. Oiga, pero es como si ese mercado no se acabara. Uno usaba y usaba y usaba y como que Dios traía más. Pues al día que mi mamá falleció, no nos volvió a faltar. Yo decía, oiga, tremendo, qué diferencia entre alguien que tiene el don. Porque quien tiene el don cuando da, la plata se nota, se luce. Pero cuando no, se opacó y se fue. Es importante ese don. Siguiente, el don de presidir. El que preside con solicitud. El término presidir se puede referir a dos cosas. La capacidad de administrar o la capacidad de liderar. Yo le decía algún día a un pastor, nosotros somos pastores, pero no todos somos líderes. Entonces, hay pastores que pastorean, pero no tienen liderazgo, no mueven a nadie. Cuidan a todo el mundo, pero no mueven a nadie. Se necesita la gente que tiene el don de presidir, que tiene la capacidad de convocar a otros, de llamar la atención de otros. A veces hay pastores que se frustran porque no tienen el don de presidir. Ellos tienen el don de enseñanza, póngalos a predicar, pero uno debiera hacerse de mano derecha de uno, alguien que tenga el don de presidir. Ese es el de las ideas. Ay, pastor, y si hacemos un evento, y si hacemos tal cosa, se necesita eso, porque muchas veces los pastores se frustran precisamente porque no tienen a alguien que tenga esas capacidades. Yo recuerdo cuando arranco mi ministerio de jóvenes, ustedes no me conocieron en esa época, ahorita soy una belleza de muchacho. No, en esa época era terrible. Yo en vez de animar a la gente la espantaba. Oiga, llegó una persona que tenía ese don de presidir. Tenía una capacidad de liderazgo, de traer gente, de llamar la atención, se le pegaba a la gente como miel. Tenía unas ideas, hermano, y si hacemos tal cosa, y si hacemos lo otro, y yo le decía, hermano, hágale, y yo lo respaldo. Usted póngame a mí predicar y usted haga el resto. Pues sí, señor, que logramos que el ministerio de jóvenes creciera. Primera de Corintios 12, 28. Y voy a leer la parte C del versículo. Los que administran. Entonces aquí nos está hablando de ese sentido de administración. Quien preside es alguien que va adelante, tiene la capacidad. Pues está, por ejemplo, alguien que le gusta presentar los eventos. No todo el mundo tiene la chispa para presentar un evento, ¿sí o no? De llamar, bueno, vamos, los esperamos, vengan para acá todos, levanten la mano. ¿Y quién está aquí? ¿Quién trajo los brazos? Levántelos y tiene el ánimo para la vaina. Voy a leer aquí un poquito. Cuando habla de con solicitud, significa con prontitud y diligencia. Quiere decir, a tiempo o cuando se necesita. Quien tiene el don de presidir, tiene el don de manejar el tiempo. Tiene la capacidad de manejar el tiempo. Ese sabe aprovechar las oportunidades. Le dieron 5 minutos para compartir, ese comparte en 5 minutos. En cambio, uno de maestro, no necesita tiempito para enseñar algo, ¿sí o no? Para dar una clase de gastadora y pucho. ¿Sí? Quien tiene el don de presidir tiene la capacidad de resumir, de dar cosas puntuales, porque es como hábil, como ágil, dinamiza, anima también en ese sentido a otros. Es alguien de buena voluntad, que tiene buena disposición. Quien tiene el don de presidir evita el orgullo, respeta a quien manda. Un verdadero líder
se caracteriza por esa capacidad de humildad. Muchos de nosotros éramos bien orgullosos en el mundo y llegamos a la iglesia y líder. Y entonces nos montaron el moño encima, ¿no? El demonio rojo. Y entonces con el demonio rojo nos endemoniamos peor. Nos volvimos allá a los jerarcas, ¿sí? Patriarcas, arcángeles, grave. Pero quien tiene el don de liderar tiene esa capacidad de ser humilde, de ser gente. Tiene la capacidad de meterse con otros, de animar a otros, de involucrar a otros a hacer cosas que ni pensaron hacer. Ese es el don de presidir. Lograr hacer que otros hagan lo que no quieren y que lo hagan con gusto. Y al final aplaudan y todo. Esos son unos duros para eso. Yo me acuerdo un día que terminé haciendo por allá que es que una obra de teatro. Y yo después me preguntaba, ¿yo a qué horas terminé en esta vaina? No, pues el don de presidir del otro. Sí, yo no sé a qué horas me metió, me disfrazaron y me pusieron allá a actuar de soldado romano. Yo, ¿a qué horas terminé yo allá? Me veía eso lindo con la faldita del colegio. ¿Sí? Quien tiene la capacidad sabe meter a otros en vainas que uno dice, oiga, ¿y a qué horas me metí yo acá? ¿Sí? Ese es el don. Tiende a ser alguien muy humano, pero amoroso, pero firme, porque hay algo con el liderazgo y es que tiene la capacidad de tener esa firmeza. Porque mire que quien no sabe liderar, ¿qué hace? Termina igual que el sacerdote Elí. Ay, están haciendo mal los hermanitos. No, quien tiene el don de presidir dice, venga a ver los hermanitos. Y llamemos al del don de exhortación. y llamemos al de enseñanza a ver si lo ubicamos. Hacer que otros trabajen, hacer que otros funcionen. No todo el mundo tiene esa capacidad. Se necesita. Y oramos pues podamos tener personas así, que tengan esa chispa, ese ánimo que uno de pronto no tiene. Porque a uno no se le ocurre a veces nada. A mí se me ocurre que me pongan en un tablero con un marcador y la Biblia en la mano. De resto, hermano, no me ocurre nada. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito tenía la capacidad de ¿qué? De presidir. Él tenía la capacidad de decir, mire, este sirve para líder, este venga, pongámoslo aquí, este pongámoslo allí. Tenía esa capacidad de orientar también a otros y hacer que otros funcionaran. Hechos 6:1. Estaba hablando de la elección de los diáconos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Mire que los discípulos de Jesús adquirieron con el Señor ¿qué? La capacidad de ¿qué? De presidir. Por eso los pusieron adelante. Ahora, mucha gente quiere presidir y no servir. Mucha gente quiere presidir y no exhortar. Mucha gente quiere presidir y no dar. Entonces se necesita que cada uno haga. Donde una iglesia todos sean líderes, se vuelve una anarquía. Porque es una guerra de líderes. Es bueno que hayan cabezas visibles. ¿Sabe cuál es el lío? Que muchos creemos que si alguien está adelante es más importante que el que está atrás. Y no. En la iglesia todos servimos para algo. Todos estamos cumpliendo una labor, pero hay unos que somos más visibles. Pero ¿sabe cuál es el punto? Que quien es más visible se expone más a mayores riesgos, a mayores tentaciones, a mayores ataques. Quien tiene el don de presidir tiene la capacidad también de aguantar, pero quien no, pues muy fácilmente lo van a bajar de un caucherazo y lo bajan, si no tiene la capacidad. Y se va a llevar mucha gente por delante si el Señor no lo llamó a ese lugar o a esa posición. Segunda Timoteo 4:1-2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí nos dice que predique la palabra. Y es la palabra que tiene que ver con presidir también. Predicar, un pregonero. Porque por lo general un buen líder es un buen predicador. Quiere decir, es alguien que pregona. Es alguien que va adelante de. Pero no solo va adelante de otros, sino adelante del rey, ¿cierto? Anunciando su venida. Es alguien que tiene la capacidad, como es un buen administrador, de visualizar cómo el Señor va a venir y va a obrar. Él se adelanta. Mire que es diferente al profeta. El profeta se adelanta para prevenir, pero el líder se adelanta para pronosticar lo que va a suceder. Mire, yo creo que esto va a funcionar, hagámosle aquí. Y él tiene la capacidad de ver esa parte,
de mirar el esquema y de decir, no, esto nos va a funcionar si lo hacemos así, así, así. Es un organizador por naturaleza también. Y es un predicador, porque el maestro no predica, el maestro enseña. Él siempre va a terminar enseñando. El profeta va a terminar profetizando. ¿Sí? El evangelista, mire, en la escuela, ahorita que fuimos, se hace un debate, ¿no? Por mesas. Tomamos los apuntes de las opiniones de todos y escogen un líder que pase al frente. Y pasamos a alguien. Y pasó. Oiga, casi nos hace la oración de entrega ese hermano. Ser un evangelista. Yo decía, no, hermano, pero nos va a hacer la oración de entrega otra vez, hombre. Ya somos pastores. Quien tiene el don de presidir. Entonces, por ejemplo, muy posiblemente un pastor debiera tener ese don. Si no lo tiene, pues es un pastor maestro, va a ser más alguien que enseña. Si es pastor profeta, pues va a terminar profetizando, ministrando la iglesia cada 8 días, todo el mundo se cae, se revuelca, tiembla. Porque vamos a ver esas combinaciones de ministerios también, cómo es que funcionan, porque es bien interesante. Son buenos organizadores y directores, son de gran ayuda porque ejercen liderazgo, pueden ver las metas a largo plazo. Oiga, esto es interesante con el don de presidir. Tienen la capacidad de esquematizar la iglesia, decir, bueno, venga pastor, pero trabajemos grupos, pongamos metas, vamos a trabajar por tantas almas al mes, vamos a hacer. Eso generalmente es alguien que tiene el don de presidir. Quien no tiene ese don, pues ahí espera a ver qué pasa. Facilita que otros ejerzan su tarea de forma correcta. Motiva coordinando las actividades de otros para alcanzar metas globales. Ayuda en ese sentido organizativo. Dentro de la iglesia local, ¿quiénes debieran hacer eso? Los consejeros del pastor, ¿cierto? Quienes ayudan, venga pastor, organicemos, hagamos un programa para el año, no improvisemos, venga, sentémonos, mire, este año hagamos una campaña evangelística hasta el día, vamos a hacer un concierto. Quien tiene el don de presidir, tiene esa capacidad también para las ideas. ¿Quién más? El administrador de la iglesia, quien se encarga de los aspectos administrativos de la iglesia. Porque a veces está pensando, pastor, si usted abre otra iglesia en otro lado, hablemos con el que tiene el don de dar, oremos por recursos y vamos a trabajar para abrir una nueva obra en otro lugar y vamos a tener iglesias y ya no estamos pensando solo en el localcito aquí, sino estamos pensando un poco más allá, ¿no? Se necesita esa gente. Provee para las necesidades de efectividad. Y finalmente, el de misericordia. Don de misericordia. Gálatas 4:12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Quien tiene el don de misericordia, tiene la capacidad de meterse en los zapatos de los demás. Se necesita gente así, porque no todo el mundo tiene eso en la iglesia. Yo me acuerdo en una congregación, estaba la china de la alabanza, allá, y alabaré, ¿cierto? Estaba allá fascinada ya con su cuento. Y entró un mendigo y cruzó por entre todo el mundo y agarró el vaso de agua del púlpito y ay, muchas gracias, no tienen más. Y lo dejó ahí. Esa china se puso pálida, dejó de cantar. Los ujieres le cayeron encima, lo agarraron cada uno de un brazo para echarlo. Y alguien apareció y dice, no, perdón, si tiene sed, venga. Y cogió el vaso y dijo, camine, compra una gaseosa más bien. Y uno dice, oiga, se necesita, ¿no? El don de misericordia. Porque ya los demás ya lo estaban viendo como se nos metió el demonio aquí, ¿sí? El demonio rojo. No. Se necesita el don de misericordia. ¿En dónde es donde más se debe ver la misericordia? En la iglesia del Señor. Pero tristemente a veces no se ve, ¿no? Necesitamos esa gente. No todo el mundo tiene esa capacidad de ir y sentarse en un andén a hablarle a un gabicito, ¿cierto? Al parcerito, venga. No todo el mundo tiene la capacidad de irse por la noche allá al cartucho a ir a llevar aguapanelas y pan. No todo el mundo, pero quien tiene el don de misericordia, a ese le funciona. Hablar con las prostitutas, ayudarlas a salir de allá, evangelizarlas, ir a peinar a los locos. Yo me acuerdo una vez por allá que nos invitaron que es que a ir a peluquear locos. Yo decía, no, yo por allá no voy. Sí, en esa época tenía pelo y yo no llego todo piojoso, ¿sí? Poca misericordia la mía, pero habían otros que estaban felices y después se rascaban y decían, gloria a Dios, le servía al Señor, y se rascaban. Pero estaban felices de haber ido a servir al Señor allá, a quitar los piojos a los locos y a darles ropa y a darles cepillo de dientes y los bañaban allá con chiro y le echaban jabón y agua caliente y eso.
Los despercudieron, los muchachos esos salían todos bonitos. Allá apareció uno solo para la foto. Todos bonitos cuando estaban arregladitos, pero a la hora de la bañada, poquitos. Necesitamos el don de misericordia, hacernos como otros. Se necesita en la iglesia. Filipenses 4:16 dice, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Quien tiene el don de misericordia no solo está pensando en los indigentes, las prostitutas, los homosexuales, los drogadictos, los presos. También piensa en quién, en los siervos. Porque muy poca gente tiene misericordia de los siervos. Vaya que un pastor la embarre, a ver, todo el mundo le cae encima, pero si es que es el pastor, el siervo de Dios, y mire, pero muy poca gente tiene misericordia del siervo de Dios. Pero aquí nos dice que ellos estuvieron pendientes también del siervo de Dios. Marcos 1:40-42. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Quien tiene el don de misericordia tiene capacidad de tocar a otros y limpiarlos. Muchas veces esa gente que tiene ese don de misericordia es esa gente que tiene esa capacidad de mirar a una persona en su estado más putrefacto muchas veces y ayudarlo a sacar de allá. Porque muchos cristianos creemos que nos contaminamos, se nos pasan los demonios. No, quien tiene el don de misericordia no le importa si se le pasan o no se le pasan, pero venga que hay que ayudarlo, hay que sacarlo, hay que mirar cómo lo solucionamos. Hay algo importante en este punto. Generalmente quien tiene el don de misericordia va a terminar trabajando en una fundación de rehabilitación de drogadictos, de prostitutas, de homosexuales, de gente de la calle, de niños huérfanos, generalmente. Así que muy posiblemente la mayoría de personas que tienen el don de misericordia son o evangelistas o pastores. Porque quiero ir a predicarles y entonces mientras les predico hay que llevarles el pan y entonces esa persona tiene ese don tremendamente. O pastorea, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, la gente de la carcelaria que se van cada 8 días, sacrifican su fin de semana con su familia para irse a visitar un poco de gente que no conocen y que durante la semana se han boleado cuchillos y llegan y encuentran sus ovejitas y fulano de tal se murió porque es que esta semana dieron la vuelta. Oiga, tremendo. Por eso aparece una palabra interesante cuando habla del don de misericordia. Dice, hágalo con alegría. El término alegría, del griego hilarotes, se traduce como el corazón riendo y los ojos danzando. Porque para poder tener misericordia se necesita tener la capacidad de ser feliz haciendo un trabajo bastante duro, bastante cruel, bastante fuerte. Y no todo el mundo tiene esa capacidad de ir a visitar a un enfermo con una sonrisa. Se requiere el don de misericordia para ir a hacer eso, ¿no? Ir a ayudar a las personas con cáncer que le está cayendo un pedazo de la piel. Vemos, por ejemplo, una Teresa Calcuta. ¿Qué don tuvo esa mujer? Misericordia. Ir a ayudar a los leprosos, a verlos ahí cómo le caen las orejas, los dedos, pero allá están felices. Contaban una historia que me pareció impresionante, me estuve leyendo un artículo, querían nominarla a ella para el Premio Nobel de la Paz. Eso es un reconocimiento impresionante. Y llegó la persona que iba a traerle la invitación y le dijeron, entréguesela personalmente a la Madre Teresa de Calcuta. Pues resulta que el tipo llegó, se sentó en la oficina y entró una llamada. Ella le dijo, discúlpeme un momento. Entró la llamada y ella se paró y dijo, por favor, espéreme. Y se fue. Pasó 1 hora, pasaron 2 horas y el paisano ahí sentado en la oficina del Nobel de la Paz, un tipo importantísimo que fue a ir a llevar eso y la señora no aparecía. Pues ya después de las 2 horas como que él dijo, no, pues venga, miramos a ver dónde está. Cuando fue, la encontró allá con un moribundo en sus brazos esperando a que se muriera. Y él decía, no pude ni entregarle la invitación. Me impactó ver que ella prefirió ir a cuidar su moribundo que atenderme a mí. Y quien tiene el don de misericordia le importa a la gente, le interesa a la gente. Por eso dice con hilarotes, con alegría, porque es un trabajo difícil para la gente, por ejemplo, en la carcelaria llegar y decir, no, y es que al fulano le hicieron la vuelta, perdió una ovejita. Y le toca irse para su casa diciendo, señor, y espero que sea salvado. En una fundación de rehabilitación, van, los bañan, les dan comida. ¡Ay, ya vuelvo, pastor!
Y ya vuelvo cuando el mes vuelve y lo encuentran otra vez todo degenerado, vuelto nada, y vuelve y recójalo. ¿Y cuántas veces lo ha recibido? No, como unas 50 veces, pastor. Uno dice, wow, con hilarotes. O sea, que esa capacidad de superar eso, de tener paciencia, eso es misericordia y no todo el mundo la tiene. En mi caso, por ejemplo, a mí, 2, 3 veces me le aguanto a un hermanito y de ahí para allá, hermano, vaya de para otro lado, no quiere. Pero quien tiene el don de misericordia, no. Características de este don. Son amorosos y felices de dar tiempo a otros. Sienten lo que otros sienten. Son muy sensibles. Se identifican con la necesidad de otros. Motivan a identificarse con otros y aliviar a los que están en pruebas. Entonces, quien tiene ese don de misericordia generalmente consigue muy fácil los recursos. Ayuda a aliviar las cargas de los enfermos, ya he nombrado, ¿no? Provee para las necesidades emocionales e individuales de la iglesia. Terminamos con esa parte, pero quiero leer aquí las conclusiones de los dones que acabamos de ver. Espero que sean bien interesantes para ustedes. Una sola persona no acapara todos los dones, por tanto acepte que sus dones no pueden llevarse a cabo por otra persona. Si usted tiene un don, agradézcalo y sirva con eso. Porque a veces queremos tener dones más llamativos, ¿no? El de profecía, por ejemplo. Uy, es que si yo fuera profeta. No, pues quien lo tiene, qué bueno. Pero quien tiene la enseñanza o la misericordia o el servicio, qué bueno también. Hace parte de todo esto. Cuando identifique sus dones, pregúntese cómo puede utilizarlos para edificar la familia de Dios. Bueno, ¿en qué puedo servir yo en la iglesia? En la obra. Un don no es superior al otro. Algunos tienen más que otros. Sea agradecido con quienes tengan dones diferentes a los suyos. Procure que sus puntos fuertes equilibren las debilidades que otros tengan y agradezca que las habilidades de ellos le ayuden a usted a superar sus deficiencias. Porque cada don, y cuando miremos, por ejemplo, los ministerios también, cada ministerio tiene sus fortalezas, pero también tiene sus debilidades. Por ejemplo, quien tiene el don de misericordia tiene una debilidad, es muy crédulo. Y entonces el gamisito le dice, no, mire, déjeme bañar en su casa. Y pasó, mi mamá tenía ese don. Se nos metió un amigo que estaba llevado en la traba. Ay, pero venga, mire, vecina, usted me está hablando de Dios y no sé cuántas, déjeme bañar en su casa. Y entonces mi mamá dijo, bueno, entre, se baña. El hombre entró, se bañó. Yo no sé en qué momento, pues se robó el bolso con la plata de la familia. Quien tiene ese don de misericordia tiende a ser muy crédulo. Entonces, eso es una debilidad. ¿Qué necesitaría? La ayuda del profeta. Que el profeta diga, mijita, pilas con el fulano de todas formas. ¿Sí? Que tiene el don de profecía, le va a ayudar. ¿El maestro le va a ayudar en qué? Les pongo un ejemplo, porque quiero llevar esto ya un poquito a la práctica. Nosotros estuvimos en una fundación de rehabilitación de drogadictos. Fuimos 6 meses a pie todos los días, hora y media ida y de vuelta, a llevar algunas enseñanzas. Estas hermanitas tenían el don de misericordia, entonces ellas les donaron el sitio, conseguían mercado, tenían como unos 27 muchachos ahí, pero eran las personas más desordenadas de este planeta. Eso, ponían a los mismos muchachos a liderarse unos a otros y eso era una guerra de pandillas allá dentro de esa organización. Pues tenían un desorden. ¿Qué les hacía falta? Les hace falta un administrador. Ellas tienen el corazón para ayudar a los muchachos, pero de administración no tenían nada. Entonces los chinos venían, las utilizaban, comían, se engordaban y se iban y después volvían y ellas volvían y los recibían y venían, gotereaban y se iban y volvían y los recibían. Estaban haciendo más mal que bien porque les hace falta un administrador, alguien que tenga liderazgo y bueno, papitos, vamos a ver y lo que vamos a trabajar y el plan de trabajo. Y yo me acuerdo que les pregunté y les preguntamos con mi esposa, ¿qué plan de trabajo llevan ustedes? No, nosotros invitamos pastores que vengan y enseñen. Y entonces esos chinos tenían revuelto de catolicismo, de mormones, de testigos de Jehová. Habían venido los pastores de todas las iglesias católicas, mormonas, árabes. Tenían un revuelto de los muchachos porque ya no tenían un plan de trabajo. ¿Qué les haría falta? Alguien que tenga el don de presidir. Les haría falta alguien que tenga el don de enseñar para poder organizar una fundación, por ejemplo. Sí, están viendo como la parte, cómo las fortalezas de uno cubrirían las debilidades en otro punto. Pudiera ponerles miles de ejemplos, tratemos de ir imaginándonos nosotros con este asunto.
Siguiente punto. Podemos dividir la iglesia si insistimos en usar nuestros dones a nuestra manera. Cuando no nos apoyamos en otros, cuando no decimos, oiga, venga, pero es que este tiene este don y me puede ayudar. El que tiene el don de dar, ay, pastor, yo quiero dar, pero no, yo en la iglesia no. Yo voy a darle a los pobres. Sí, claro, vaya a darle a los pobres, pero en la iglesia muchas veces se necesita. Y entonces a veces está uno bregando. Ay, no, yo soy lo doy en la iglesia, pero a los pobres no. Se necesita el que administre, que diga, mire, tanto para esto, tanto para esto, tanto para esto. Se requiere. Entonces, cuando no hay como ese equilibrio, se tiende a dividir la iglesia. Convirtieron la iglesia en fundación, convirtieron la fundación en iglesia. Uno ya no sabe qué es qué. No, todo tiene que tener un orden y una claridad. Nunca debe usarse los dones para manipular a otros o servir a sus propios intereses. Conocimos a alguien, por ejemplo, que tenía el don de misericordia y en el sentido de que conseguía recursos y los daba. Tenía un problemita en su carácter personal, que de eso nos vamos a dar cuenta que los dones no significa que seamos maduros. El hombre cogía lo que era de ripio, o sea, lo que era lo más malito, y eso era lo que repartía a los pobres. Pero lo otro, montó un severo almacén con la ropa que le mandaban. Espere, a veces revolvemos ese tipo de cosas. Nunca jamás usemos nuestros dones para manipular a otros. Tenemos la responsabilidad de usarlos y perfeccionarlos. Los dones se pueden perfeccionar. Yo voy aprendiendo cómo uso eso, cómo uso la misericordia, cómo utilizo el dar, cómo utilizo el servir, cómo utilizo el liderazgo, etcétera. La iglesia halla su unidad cuando todos los creyentes bautizados por el Espíritu Santo forman parte de un cuerpo. Así que cuando todo funciona como debe ser, la iglesia va a funcionar bien. Y finalmente, los dones más importantes son aquellos que dan mayores beneficios al cuerpo de Cristo. La importancia no se basa en que si este es profeta o servidor, no. La importancia se da en qué? En que los utilicemos. Porque no los utilizamos, pues podrán sonar muy importantes, muy interesantes, pero si no sirven para nada, si no se están aplicando. Entonces los dones más importantes son los que se usan. Punto. Porque Dios dio los dones para que sirvamos al Señor. Quiero repetirles los dones y con esto terminamos. Los dones, recuerden el término charisma, ¿cierto? Es una forma de mostrar el favor de Dios. Entonces Dios muestra su favor a la iglesia y a otros a través de los dones espirituales. Por eso se usa el término charisma, que también tiene que ver mucho con mostrar el rostro o gracia. El término gracia también se aplica ahí. Y sabemos que los dones entonces profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, administrar y tener misericordia. Y en 8 días, Dios mediante, pues vamos a empezar a trabajar con las operaciones.